Gracias le damos a Dios, amén. Todavía estamos un poquito ahí medio descontrolados con el audio. Quizás si no escucho la oración, pero si me escuchan en esta hora, pues ahí pónganle un like ahí que me escuche. Porque había un pequeño problemilla ahí con lo que es el sonido de audio. Pero bueno, órale al Señor para que a su hermano aquí, bueno, si el Señor se lo provee, se lo multiplica, se lo da, como todas las cosas que nos ha dado Dios, Él pueda darnos un equipo de grabación, de audio, y que yo no tenga que estar moviendo nada, porque yo a veces soy un poquito torpe para las conexiones de audio y esas cosas. Y que nada más me ponga aquí ya y que venga el fotógrafo, el de audio, que venga todo y yo no tengo que preocuparme por nada, porque imagínate, cuando los discípulos empezaron el ministerio, ellos hacían todo, pero llegó un momento que ellos dijeron, no, necesitamos gente porque yo no puedo servir si yo voy a hablar de la palabra, hay uno que tiene que servir, hay otro que tiene que estar pendiente de otras cosas. Y fue cuando eligieron a estos hombres, de los cuales estaba Felipe, como diáconos para el servicio de la iglesia, lo que se tenía que hacer. Y es lo que nosotros deberíamos tener en nuestro corazón, el deseo de poder participar. Si tú vas a una iglesia, si tú vas a una casa de oración, como quiera, tú tienes que ser útil para la obra de Dios. Amén. Tú tienes que sentirte útil, porque muchas veces nosotros nos menospreciamos porque no creemos que tenemos algo para aportar en la congregación y sabiendo pues que es Dios que nos capacita, nos enseña. Entonces esto es un aprendizaje, pues algo de lo que hemos aprendido esta noche, con todos estos detalles que ocurrieron en el audio, volvimos a grabar, para que nosotros veamos que somos importantes en las cosas de Dios y que una sola persona no puede hacer todo. Un líder no puede hacer todo, un pastor no lo puede hacer todo, un evangelista como quiera. Necesitamos la ayuda de cada uno. Por eso es el mensaje de esta noche. Y el mensaje es la unidad y la división. De eso vamos a hablar, porque Dios no se equivoca en nada. Necesitamos aportar en el reino de Dios y todos nosotros somos importantes. Tú eres importante, yo soy importante y tenemos que ser así. Si nuestro corazón no está ese deseo de aportar, entonces realmente, como decía un hermano, si no vivimos para servir, entonces no servimos para vivir. Y esa es la realidad. Nosotros somos servidores de Dios, discípulos de Jesucristo, y tenemos que estar, como le dijo Pablo a Timoteo, pues dispuesto para toda buena obra, siempre, como un buen soldado. Amén. Entonces, pues vamos a ir al tema de hoy, la unidad y la división, y vamos a hablar, hoy es el programa número 15, tiempo de refrigerio número 15, y vamos a ir al libro de Marcos. Si te me acompaña, Nuevo Testamento, Mateo, y luego viene Marcos. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículos 24 y 26. Perdón, Marcos capítulo 3, versículo 24 al 26. Ok, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús de la siguiente manera. Marcos, o San Marcos, como lo conocen muchos, capítulo 3, versículo 24 al 26. Dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Vamos a leerlo de nuevo. Si un reino está dividido contra sí mismo, no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino
que ha llegado su fin. Esto habla, bueno, lo hemos visto, o los que han leído este pasaje, habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque le decían a Jesús, no, tú haces los milagros y tú echas fuera los demonios por el príncipe de los demonios. Tú echas los demonios por el príncipe de los demonios. Y lo que está explicando Jesús en este pasaje, él está diciendo, ¿cómo? O sea, si yo trabajo con el príncipe de los demonios, voy a echar fuera a los demonios, entonces, ¿cómo estoy trabajando yo? Estoy trabajando mal. Porque si yo estoy trabajando con Satanás, estoy expulsando a los demonios, si yo estuviese trabajando con Satanás o con el príncipe de los demonios, debería más bien unirme, a haber unidad entre nosotros. ¿Por qué? Porque si un reino está dividido contra sí mismo, no permanece. Si una casa se está dividida contra sí misma, no permanece. Y si Satanás entonces está dividido, se divide y está en contra de sí mismo, entonces ¿cómo va a permanecer su reino? Entonces no puede permanecer, sino que su fin se acabó. Mira, Satanás no descansa, él no duerme, él no descansa, él no es como, vamos a ser claros, él no es un espíritu. Entonces, él no está durmiendo, él está siempre buscando la manera de trabajar con quien sea. En el reino espiritual hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, lo dice el libro de Efesios. Y estos seres de diferentes rangos trabajan en diferentes zonas del mundo, como estado, ciudad, y impartiendo vamos a decir, su pecado, o impartiendo lo que ellos transmiten en las personas. ¿Sí o no? Entonces, como ellos hacen esto, pero ellos están trabajando en unidad. Ellos están buscando. La Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás, porque Satanás está maquinando. En el libro de Job habla de que cuando se presentan los hijos de Dios, juntamente van allí y se presenta Satanás, el Señor, el Padre le pregunta de dónde vienes y él dice, yo vengo de rondar la tierra, yo vengo de rodear la tierra. Entonces él está buscando una manera, él está alrededor, ¿sí? Como dice el libro de Pedro. Pero él está trabajando en una unidad con todos sus demonios, con todos sus principados, con todos ellos, con la intención de que el reino de Dios, en los hijos de Dios, se caiga. Amén. Entonces, la división, por decirlo así, vamos a hablar de la unidad, ¿no? Y la división, pero para hablar de la división, primero tenemos que hablar de los dos, de la unidad y de la división. Entonces, la división es una de las estrategias más usadas por Satanás. Pues, pues al poder lograr la división entre las personas, grupos, iglesias, líderes, esto provoca la debilidad de los mismos, y la debilidad es un punto clave para quien está haciendo guerra contra él, contra el débil, tenga ventaja. Yo escribí este concepto, pero ¿a qué vamos? Que la división es la estrategia que busca Satanás. ¿Para qué? Para dispersar grupos, iglesia, personas, familia, hermanos. ¿Por qué? Porque en la separación, en la división, siempre va a haber una debilidad. Amén o no amén. Cuando Dios puso a Adán, gracias Señor, cuando Dios puso a Adán en el huerto con su esposa, ¿qué pasó? Quizás ellos tenían su función, pero una de las cosas por las cuales se originó el pecado dentro de esta, vamos a decir, de esta pareja, fue por causa de la división. Uno estaba en un lugar y otro estaba en otro lugar. ¿Sí? Entonces, yo me imagino que se originó esta división por medio de Satanás para que la mujer se distrajera en otras cosas y él poder presentarle lo que podía hacerlos caer en la desobediencia. Si, bueno, muchos hablan de esto, ¿no? Pero si como Dios puso al hombre como el jerarca allí de esa tierra,
para que gobernara, dice, para que gobernara y subyugara a todos los animales y todo, dominara sobre la tierra, ¿no? Porque así lo explica la Biblia. Él tenía un poquito más quizás de osadía o de poder, en que Satanás no fue con él. Sí, Satanás no fue con él. Satanás fue buscando la debilidad y buscando la debilidad en la debilidad. Como yo escribí aquí. Cuando Satanás logra que algo se divida, entonces provoca la debilidad dentro de cualquier ámbito. Si Satanás entra en la iglesia y empieza a dividir hermanos y hermanas y empieza a hacerse grupos diferentes dentro de la iglesia, dentro de la misma iglesia como división, cada grupo ya no va a tener la misma fortaleza que tiene en unidad. Amén o no amén. Entonces, como Satanás logra hacer que la división exista dentro de cualquier grupo, dentro de la familia, dentro de las parejas, dentro de los amigos, de los hermanos, cuando él logra esto y se ejecuta, entonces es más fácil el poder atacar. ¿Qué pasa? Como lo que leemos en la Biblia acerca de la parábola de las ovejas, ¿no? Él busca siempre alrededor de las ovejas, de la manada. Y cuando están todas, es muy difícil que él ataque. Él ataca cuando una se separa de allí, del redil, ¿no? A una que se separa, a ese va. De hecho, cuando tú ves en la televisión, el león empieza a atacar al que está solo. Porque una sola persona hace debilidad, ¿sí o no? Entonces, él busca separar. Él busca división. Él busca división dentro de la sociedad, dentro de la iglesia. En este tiempo actual, donde estamos viendo muchísimas cosas, yo estaba meditando en esta palabra y le decía al Señor, es una realidad lo que se está viviendo en diferentes grupos religiosos en este tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está causando división? Y esta división no es el propósito de Jesucristo. La división nunca viene de Jesucristo porque Él trabaja siempre en la unidad. Pero Satanás trabajó en la división. Entonces Él desde tiempos antiguos, Él trabajó en la división. ¿Qué hizo? Buscó la división entre Adán y Eva. Buscó la división entre Caín y Abel. Buscó la división entre el pueblo de Israel y Israel y el pueblo de Ismael. Buscó la división entre todos los grupos religiosos en ese tiempo. Buscó división entre todos. Si tú empiezas a leer la Biblia, vas a encontrar división por todos lados. Y la división fue lo que causó bueno, vamos a decir, la pérdida que tuvieron en muchas ocasiones el pueblo de Israel, la división. Cuando estaba ahí el pueblo de Israel con Moisés y Coré y los demás que se dividieron, Satanás fue el que provocó la división. ¿Para qué? Para que al final ellos no lograran absolutamente nada de lo que Dios les había prometido. Y esa es la estrategia más antigua y la más vieja y lo que sigue usando Satanás en este tiempo. Y vamos a hablar específicamente de la iglesia, principalmente en la iglesia en este tiempo. La iglesia en este tiempo tiene diferentes denominaciones. Cuando Jesucristo murió por las naciones, por el mundo entero, dice la Biblia en el libro de Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que entregó su vida por toda la humanidad, por todos. Cuando Jesucristo hizo este sacrificio, Él no lo hizo con la intención de hacer una división entre la gente. Él murió por fariseo, Él murió por publicano, Él murió por las prostitutas, Él murió por todos los leprosos, Él murió por todo. Cuando Él hace un derramamiento de sangre, un sacrificio personal, donde Él entrega su vida por todos, Él está diciendo, yo voy a entregar mi vida por todos ustedes, no solamente por ellos, sino por todos, haciendo con este sacrificio una unidad, que era lo que estaba buscando Dios desde el principio del mundo, la unidad, de que todos permanecieran en una unidad. Si Adán y Eva no hubiesen caído en la división, hubiese en este tiempo una unidad entre todos los hermanos o los hijos de Dios. Amén. Entonces,
¿Qué vemos allí? Que le dicen a Jesucristo que él estaba dividiendo o él estaba trabajando con Satanás, perdón, con el príncipe de los demonios para echar fuera a los demonios. Él dice, no, yo vengo a trabajar en unidad con los míos. Porque si yo trato de dividir las cosas, entonces yo no voy a permanecer. Por eso, cuando lees el Nuevo Testamento, vas a encontrar siempre la unidad. Y le dice, ámense unos a otros. Y dicen, trabajen y busquen tener una misma intención, un mismo espíritu. Ahí en el mismo libro de los Hechos, dice, mira, todos estaban unánime en un mismo sentir. Él le dijo, mira, no se separen, estén aquí todos reunidos hasta que venga el derramamiento del Espíritu Santo. O sea, porque toda la unidad en el Señor siempre va a trabajar bien, siempre va a trabajar bien. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Porque cada quien quiere agarrar por su propio lado, cada quien quiere tomar sus propias acciones. Y eso no proviene de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios trabaja en unidad, pero Satanás trabaja en la división. Ahorita, testigos de Jehová, mormones, católicos, cristianos, todos buscan su propio beneficio. Todos buscan su propia enseñanza. Como le decía semanas pasadas, la sana doctrina, ¿qué es la sana doctrina? La enseñanza de Jesucristo. Si todos los que pensamos que a través de nuestras acciones personales estamos logrando una unidad, sabiendo que lo que traemos es división, porque eso es lo que hay. El católico no le habla al cristiano, el cristiano no le habla al testigo, el testigo no le habla a este, mira, le pasa por al lado y ni siquiera lo saluda, y tantas cosas. ¿Tú crees que eso es de Dios? Eso no es de Dios, eso no le permite a Dios hacer en la iglesia, en sus hijos, lo que debería hacer. Pero, ¿qué está diciendo o qué nos dice el Señor en esta noche a través de este mensaje? Él quiere que nosotros nos volvamos a Él para que sepamos cuál es la realidad de lo que nosotros tenemos que hacer mediante su palabra, mediante su doctrina, y por medio de eso quitar todas las divisiones que nosotros mismos, como seres humanos, hemos puesto en Dios. Nosotros hemos puesto divisiones. Leía yo un reportaje y decía, mira hermano, y entonces usted, si yo soy de la congregación tal, yo no me puedo hacer una reunión o un culto con la iglesia tal porque no se puede. No. ¿Cómo es eso? O sea, y decía otro hermano, pero si yo creo en el Espíritu Santo, si yo sigo la doctrina de Jesucristo, si yo creo en todo lo que dice su palabra, ¿cómo tú vas a decir que yo estoy mal? Quizás hay acciones que yo tenga que cambiar, quizás hay comportamiento que yo tenga que cambiar, cosas que yo tenga que moderar, pero sin embargo yo estoy buscando un propósito. Es el mismo propósito que tú deberías de buscar. Porque ahorita las iglesias no trabajan en unidad. ¿Cómo tú quieres salvarte si tú no trabajas en unidad? ¿Cómo tú predicas un evangelio de amor si tú no trabajas en unidad? Si tú no trabajas en unidad, si tú lo que causas es división con tu iglesia, con tus predicaciones, con tus enseñanzas, entonces realmente, mi hermano, estamos caminando por el camino equivocado. Porque es Satanás el que está sembrando esa división en tu corazón y en tu mente. Eso fue lo que hizo a Caín matar a Abel. Esa misma división. Eso fue lo que quería causar Satanás en la vida de Pedro para hacer una cosa diferente de lo que estaba predicando Pablo. Entonces, ¿sabe que Satanás hace esto? ¿Por qué los fariseos mataron a Jesús? Por la división. ¿Quién la causó? Satanás. Porque él le dijo, mira, si ustedes supieran quién soy yo, ustedes ni siquiera me tocan. Si ellos hubiesen sabido quién era Jesucristo, ni siquiera se les hubiese ocurrido tocar ni tocarle un cabello de su cabeza. Pero la división causó en ellos una ceguera, que es lo que hace Satanás. Satanás con la división dice, no, tú estás bien aquí porque tú estás en lo correcto. Y al otro le dice, sí, tú estás bien aquí, tú estás en lo correcto. ¿Y qué causa la división? Causa debilidad. Si usted agarra un puñado de varilla, de fierro, de hierro, y las trata de doblar, quizás sea difícil. Y le va quitando una por una hasta que llega el momento que ya causa una división. Y hay dos o tres y usted la puede doblar con facilidad.
Y Satanás, como sabe que no puede con la unidad de la iglesia, con la unidad de los hermanos, de la familia, entonces él siembra la división. Porque en la división hay debilidad y para él es más fácil o para él es más sencillo trabajar en una persona débil porque se dividió de la otra que trabajar con dos personas que están juntas. Como dice el libro de Eclesiastés, mejores dos son dos que uno. Amén o no amén. Eso dice la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta porque nuestro pensamiento todavía no se mete en el pensamiento de Dios. Todavía nuestra mente no se mete en el objetivo de Dios. Sabemos la palabra, pero no conocemos al Dios de la palabra. Porque queremos agarrar esto. Mira, yo he visto cualquier cantidad de, vamos a decir, de cosas ilógicas, de gente que habla la Biblia y que realmente está totalmente disparejo de lo que dice, porque ni siquiera es el significado correcto. Porque cada quien quiere agarrar por su punto, pero no quiere agarrar el punto de Dios. No quiere agarrar el camino de Jesucristo porque es difícil. Porque dice ahí el libro de Juan, allí en el 6:66, por allí dice que la palabra es dura, pues. Entonces, si tomáramos realmente el camino de Jesucristo, no hubiesen tantas iglesias divididas, no hubiesen tantos pastores divididos, no hubiesen tantos líderes divididos. Si todos pensaran una misma cosa. Y no, bueno, pero ¿cómo yo saber yo como la verdad? Yo no puedo pensar lo que piensa él. No pienses. No se trata de pensar como tú piensas. No se trata de pensar como la otra persona piensa. Se trata de pensar como Jesucristo piensa. Porque él dice que cuando estamos en Jesucristo nosotros tenemos la mente de Cristo. Y eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, si yo no me puedo compaginar con mi hermano, entonces hay algo que está mal. No es el hermano, ni siquiera yo. O si tú piensas que es el hermano que está mal, tú también estás mal. Porque tú no puedes darte de perfecto. Entonces lo que hay es una división. Y esa división se tiene que romper en el nombre de Jesús. Y tú tienes que buscar de Jesucristo. Tú tienes que meterte con Dios y preguntarle a Él qué es lo que está fallando. Porque si tú no puedes estar en comunión con tu hermano, entonces hay una división. Hay un espíritu de división. Y tú tienes que romper con eso. Porque si no, nunca vas a prosperar en tu vida. Nada prospera en la división. Nada hay crecimiento. Él dice, Jesucristo dice, mira, no puedes permanecer. No permanece si hay división, no hay permanencia. No puedes permanecer, no puedes prosperar, no puedes luchar si andas en división. Por eso Pablo le dijo a Pedro, mira, ¿sabes qué? Las cosas no son así. Se tienen que hacer como Jesucristo dijo. Y Jesucristo dijo que no importa la circuncisión, que no importa si tú eres judío, que no importa, lo que importa es creer en Él. Y entonces agarraron vuelta, como dicen en el pueblo, agarraron el hilo, agarraron otra vez la onda de lo que se tenía que hacer, del trabajo, y fue que pudo crecer y pudo reproducir la iglesia. Pudieron acercarse más gente, pudieron salvarse más personas, porque entonces ellos se compaginaron y dijeron, mira, ¿cómo es? ¿Es como tú o como yo? No, es como Cristo dice. Y ellos se unieron. Entonces eso es lo que tú tienes que buscar en este tiempo. Tú que tienes tu congregación, tú que tienes tu gente, tú que eres un líder, tú tienes que buscar la unidad con tus hermanos. Vamos a leer 1 de Corintios en el... Ok. 1 de Corintios. Tenía yo un papel por ahí, ¿me lo puedes pasar por favor? Lo apunté por aquí, lo perdí. 1 de Corintios capítulo 11, versículo 18.
Vamos a leer el capítulo 1, amén, el 18. Bueno, vamos a leer le voy a leer el 11-18 para que vean qué es lo que dice. Dice, pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo, dice Pablo allí. Porque es preciso que entre ustedes haya disensiones, el versículo 19, para que se hagan manifiesto entre ustedes los que son aprobados. Ahora vamos al libro de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. El versículo 10. Ok. Fíjese cómo dice. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todo una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado, dice Pablo, he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contienda, divisiones. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa y yo de Cristo. El 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? Una pregunta, ¿está dividido Cristo? No. ¿Por qué? Porque la división no viene de Dios. El mismo Jesucristo lo dijo, la división no proviene de Dios. Dios trabaja en unidad, espíritu, en la unidad del espíritu. ¿Acaso está dividido Cristo? No. ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Quién se crucificó? Pablo. ¿Por nosotros? ¿Por la humanidad? No. ¿Quién se crucificó? José Smith se crucificó por nosotros. ¿Ah? ¿Quién se crucificó? Mahoma se crucificó por nosotros. ¿Quién se crucificó por nosotros? Jesucristo. ¿Quién se crucificó por nosotros? El Papa Juan Pablo III, el 24. ¿Quién se crucificó por nosotros? A ver, ¿quién se crucificó por nosotros? Jesucristo se crucificó por nosotros. Él dio su vida por nosotros. No fue Pablo, no fue Apolo, no fue ninguno de estos líderes, ni siquiera los profetas, ni siquiera Elías, ni siquiera Judas, ni siquiera nadie de ellos se crucificó por nosotros. Fue Jesucristo que se crucificó por nosotros. Amén. ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? No. ¿Fueron bautizados en el nombre de Pablo? No. Doy gracias a Dios de que ninguno de ustedes bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre, dice Pablo. Entonces, fíjate, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? No. Porque en este tiempo había muchas divisiones. ¿Quién estaba causando las divisiones? Satanás. Y ya estaba empezando a crear desde este entonces las divisiones. Uno decía, no, yo soy de Pablo. Uno decía, no, yo soy de Apolo. Otro decía, no, yo soy de Cristo. Y él les dice con toda sabiduría y entendimiento espiritual, eso no es correcto. Lo que ustedes están haciendo no es correcto. Porque Jesucristo no fue crucificado por unos o por otros, no fue crucificado por todos. Y tampoco fue Pablo el que fue crucificado por ustedes. Ni fue Pedro, ni fue Apolo, ni fue nadie. Fue Jesucristo. A Jesucristo es que nosotros le debemos la vida. Nosotros somos seguidores de Jesucristo. Amén o no amén. Nosotros somos cristianos porque seguimos a Jesucristo. O sea que estamos en una unidad. Si Jesucristo puso como orden que nosotros le siguiéramos a Él para llegar al Padre, es a Él que debemos de seguir. Y cuando nosotros seguimos a Jesucristo, si yo sigo a Jesucristo, si el hermano o la hermana sigue a Jesucristo, no hay división. No tiene por qué haber división. No tiene por qué haber contienda porque todos buscamos una misma cosa, a Jesucristo. Y en este tiempo ya no es así. En este tiempo está pasando lo que Satanás quería hacer desde este tiempo.
con Apolos y con Pablo y con Pedro. Él quería causar esta división, no pudo porque el Espíritu, gracias a Dios, que acomodó todas las cosas en su momento y trabajaron en unidad. Pero él siguió porque él sabía que la única manera de dividir el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, era a través de las divisiones, del pensamiento de división, de que cada quien se sintiera en un grupo en especial. Y eso fue lo que logró. Salieron los testigos, salieron los católicos, salieron los cristianos, salieron los que el trinitario, y que aquel, que el otro, y salieron todos. ¿Qué se formó? Una división. ¿De parte de quién? ¿De Dios? No, fue de Satanás mismo. Entonces, si tú crees en Dios, tú debes buscar a Dios. Ya no puede haber división en ti. Si tú, como cualquier religión que tú tengas, sigues a Jesucristo, no debe haber división en ti. Tú no fue María que murió por ti, no fue el Papa, no fue José Smith, no fue Pedro, no fue Pablo, no fue ninguno de los sacerdotes, no fue ninguno de ellos, solamente fue Jesucristo. Y si tú este mensaje lo aceptas de parte de Dios, métete en tu cabecita que Dios te dio, en tu corazón que Dios te dio, y empieza a trabajar en la unidad del Espíritu, que es a través de la unidad en Jesucristo, de seguir a Jesucristo. Ya no puede haber división en ti. ¿Cómo es eso? Que en este tiempo no. Ya la iglesia no se no. Hermano, me invitaron a aquella iglesia. Hermano, a ver, ¿tú le pediste permiso al pastor para ir a esa iglesia? No, pero es que van a cantar, hay una música de adoración, una cosa. No, usted tiene que pedirle permiso y autorización al pastor. ¿Cómo es eso? Porque el pastor tiene que estar pendiente de las ovejas. Porque el pastor... ¡No! Es a Cristo que se tiene que adorar. Salió otro y dijo, no, ¿cómo es posible que yo no pueda escuchar las canciones de los católicos? Un católico le preguntaba a otro, ¿cómo es posible que yo no pueda escuchar las adoraciones cristianas de los evangélicos? No, y viene esta persona y dice, no, tú no puedes escuchar las canciones de los cristianos porque es sentido de pertenencia. Si yo soy católico, yo tengo que escuchar música católica, aunque hable de Cristo, yo tengo que escuchar música católica. A ver, y entonces, ¿cómo es eso? ¿No estás siguiendo tú a Jesucristo? Entonces tú estás causando división. Tu corazón está siendo perturbado por la división de Satanás. Tú no sigues a Cristo. Porque si tú siguieras a Cristo, no hubiese esa división. Porque si es a Jesucristo que yo voy a adorar, así sea donde sea, yo lo voy a adorar. ¿Qué fue lo que le dijo Jesucristo a la mujer samaritana? La mujer samaritana le dijo, Señor, pero ustedes dicen que es allá en Jerusalén donde se debe adorar al Señor. Y estos adoraban a Cristo ahí en ese lugar. Eran allí descendientes allí de su padre Jacob. Pero los judíos habían salido y decían, no, es en Jerusalén donde se tiene que adorar a Dios. Y Jesucristo le dijo, mira mujer, ¿sabes qué? Viene la hora donde ya los verdaderos adoradores, ya no va a ser ni va a ser aquí, sino que los verdaderos adoradores van a adorar a Dios en espíritu y en verdad. No importa dónde estén, van a empezar a adorar a Dios en cualquier lugar donde se encuentren. Jesucristo estaba rompiendo con las divisiones que habían creado los hombres en ese tiempo para venir a los pies de Jesucristo. Entonces, mis amados, no caigas en ese tipo de doctrina, no caigas en ese tipo de enseñanza. Si es a Dios a quien yo tengo que adorar, mira, donde sea que me invitan, así sea en el Polo Norte, si está un grupito de 2, 5, 20 personas, si son indios, si son de donde sea, pero van a adorar el nombre de Jesucristo, el nombre que yo sigo, ahí yo voy a estar. Porque es el mismo nombre y es el mismo hombre a quien yo estoy siguiendo. Porque eso fue lo que dijo Pablo. Eso fue lo que dijo Jesucristo. No puede existir divisiones. Tiene que haber más bien unidades. Porque en la unidad, como dicen por ahí, hay una fuerza. ¿Sí? Y en Cristo hay una fuerza muchísima más grande. Cuando tú te unes en Dios. ¿Amén o no amén? Entonces ya no tiene que haber ese tipo de grupo ni de religiones, ya no tiene que hacer, tenemos que romper con ese modelo de vida. Tenemos que romper con ese estilo de vida. Porque si es a Cristo que yo tengo que servir, a Cristo que yo voy a servir, yo tengo que romper mi denominación y seguir a Cristo, que es el que me va a dar la salvación a mí. Yo no sigo a un pastor, yo no sigo a un líder, yo sigo a Jesucristo. Y si mi líder sigue a Jesucristo, ahí yo voy a estar. Y si el otro quiere servir, bueno, sea invitado.
y también adoran a Dios juntos. Pero si tú andas en división, no vas a llegar a ningún lado, porque un reino dividido contra sí mismo no permanece. Jesucristo lo dijo. Y Satanás está dividiendo a la iglesia. Uno por uno, por uno, por uno, y cada quien está sacando su grupo, y ya salió el otro, y ya salieron otras denominaciones que no vinieron de Jesucristo, que no vinieron de Dios. Porque división no viene de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 14. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice así. Porque Él es nuestra paz, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, escuche bien, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Quién hizo esto? Jesucristo. Dice que Él es nuestra paz y que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Por qué? Porque Él no vino a causar una división. Él rompió la separación que había entre gentiles y judíos. Él rompió eso desde que derramó su sangre en la cruz por todos nosotros. Amén o no amén. Lo dice su palabra. Dice, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Hay enemistad en este tiempo en las iglesias? Sí. ¿Hay enemistad en la pareja, en la familia? Sí. Y Él está rompiendo con eso. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, fíjese, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos que estaban divididos en un solo cuerpo, en Él, matando en ellas las enemistades. Gloria a Dios. Entonces, Él de un pueblo hizo uno, derribando en la cruz la pared intermedia de separación, clavando allí en su cuerpo las enemistades de la gente en ese tiempo. Las clavó en sí mismo, en su cruz, en su cuerpo, la llevó allí, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, y mediante la cruz reconciliar a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, porque Él murió por nosotros y Él sabía que cada uno de nosotros necesitaba una reconciliación con Dios, sea de donde sea, necesitábamos una reconciliación con Dios. Y Él lo que hizo en la cruz del Calvario fue clavar allí las enemistades, derribar los argumentos, y de estos dos pueblos, que había una división tan grande en ese tiempo entre judíos y publicanos y fariseos y este grupo de gentiles, esta separación que había, Él a través de su crucifixión hizo una unidad, hizo un solo pueblo. Dice, matando en ellas las enemistades. Esto es lo que quiere matar a Dios en este tiempo. Esto es lo que quiere matar Jesucristo en este tiempo. Él quiere matar las enemistades. Él quiere seguir derribando las enemistades. Tú tienes que derribar las enemistades dentro de tu congregación. No puede haber grupitos. No puede haber allí asociaciones. No puede haber nada. No puede haber iglesias. No puede haber un grupo aquí ni un grupo allá. No, tú tienes que derribar esas enemistades. Porque eso es lo que no te permite crecer. Eso es lo que no te permite avanzar. Porque Jesucristo siempre vivió buscando la manera de hacer que los discípulos mantenieran la unidad. Él buscó la manera de que ellos fueran uno. Cuando Jesús ora en el libro de Juan 17, Él dice, Señor, yo te pido que ellos sean uno. ¿Ah? ¿Dijo o no dijo? Yo te pido que ellos sean uno. Y vemos más adelante que entonces Pablo y Apolo y aquel y el otro se estaban dividiendo. Porque esto lo buscaba Satanás. Pero él oraba y decía, Señor, yo te pido que ellos sean uno. Así como tú y yo somos uno. Que ellos sean uno en unidad. Para que yo esté en ellos y tú estés en ellos como estás conmigo. Que ellos sean uno.
así como nosotros somos uno. ¿Lo dijo o no lo dijo? Porque ese es el pensamiento de Dios, que nosotros mantengamos unidos en Él. Entonces, si tú piensas, si tú predicas a Jesucristo, pero manejas tu iglesia, manejas tu congregación con división, no perteneces a Cristo. Tienes que buscar la unidad en el Señor, con tus hermanos, con los otros pastores, y todos tienen que llegar a una misma cosa, un mismo pensamiento, el pensamiento de Jesucristo. No, pero que Él predica esto. Bueno, hay que buscar la manera de que eso se derribe y de que todos busquen el mismo pensamiento de Jesucristo. Amén. Efesios capítulo 2, que fue donde leímos, dice: Cristo rompió la división y nos reconcilió en la cruz con Dios, haciendo de los pueblos un solo pueblo. Libro de Colosenses. Dios es bueno. Libro de Colosenses capítulo 3, el versículo 11. Dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. ¿Qué tenemos que buscar? Aquí no vale si tienes dinero, si no tienes dinero, no te visito a tu casa, no hago una célula allá, no hago una célula. Hago una célula es con los hermanitos que tienen dinero. Hago otra célula con los más pobrecitos. Hago una célula con los que tienen carro. Hago una célula con los que tienen ahí y empiezan a trabajar de diferentes formas, pero al mismo tiempo, sin tú darte cuenta, estás causando una división dentro de tu congregación. Y no puedes trabajar de esa manera. Entonces dice que no hay griego, no hay judío, no hay circuncisión, no hay circuncisión, sino que Cristo es el todo y en todos, que esto es lo que debemos de buscar. Que Él sea en todo nuestras vidas. Que ya no tenga que haber ningún tipo de división en este tiempo, sino que en este tiempo busquemos la unidad en el Señor. Si es en Cristo en que nosotros creemos, si es en Cristo en que nosotros estamos llevando este ministerio o este camino. No existe en Jesucristo división en cuanto a cultura, raza, religión, estatus social, etc. Pues ese es el todo y en todo. Por eso debemos buscar estar con Él para estar en la unidad. Yo busco a Jesucristo, yo voy a permanecer en unidad. Y voy a trabajar con el otro y voy a hablar con el otro hermano. Pero yo tengo que ser sabio buscando siempre la manera de que haya unidad y no división. Y si empieza a causarse división, entonces yo tengo que ir a Dios para que esas cosas sean arregladas. Amén. Efesios, y con esto terminamos. Aunque empezamos un poquito tarde, ¿no? Pero creo que Dios nos ha explicado la palabra de una buena manera. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Vamos a ir un libro más atrás. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, el versículo 1 al 6. Ok. Dice la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Él está diciendo, nosotros tenemos que andar como es digno de una vocación con que fuimos llamados. O sea, que nosotros fuimos llamados con una vocación. Ahora fíjese de qué significa esta vocación. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos ¿con qué? Con paciencia, los unos a los otros en amor. Él está diciendo que van a haber momentos de disensiones, van a haber momentos de que Satanás quiera sembrar división, van a haber momentos de diferentes maneras de pensar, pero él está diciendo que la humildad y la mansedumbre con que nosotros fuimos llamados en esta vocación, porque este es el ministerio de Jesucristo, el amor, la misericordia, la mansedumbre, todo esto buscando siempre a través de estas acciones la unidad en el Señor, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo
de la paz. Un Señor. ¿Quién tenemos? Un Señor. No hay dos señores, no hay tres señores, no hay cuatro Cristos, no hay cinco Jesucristo, no. Hay un Señor, hay una fe y hay un bautismo. Hay un Señor. Él está diciendo, aquí no hay religión, aquí no hay denominación, aquí no hay nada, aquí no hay divisiones en ningún aspecto, sino que debería haber o debe haber un Señor, una fe y un bautismo. ¿Qué significa fe? Creer en Dios. ¿Amén o no amén? Entonces, tú crees en Jesucristo, debes tener un solo Jesucristo. No hay dos Jesucristos. No hay tres Jesucristos. Jesucristo no trabaja en división ni tampoco tiene un hermano gemelo. No, Él es uno. Una fe y un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Fíjate en la manera como Él describe esto. Que Él es el cual es sobre todos, por todos y en todos. O sea, es uno para todos, es Cristo para todos. Es Dios para todos. Es Dios en todo. Esto es lo que debe hacer. Dios no es solamente de un grupo. Dios no es solamente de una religión. Dios no es solamente Dios, es un Dios de todo. Él lo que está buscando es que todos tengamos un mismo Dios, tengamos un mismo Señor, tengamos una misma fe, tengamos un mismo bautismo en Jesucristo, que fue, como leímos anteriormente, el que murió por nosotros. Amén o no amén. Porque Él es el todo, es el todo. No existe otra cosa, mi hermano. No existe otra cosa. Por donde quiera que tú le busques en la palabra, si realmente sigues la palabra del Señor, la enseñanza de Jesucristo, no va a haber división. Ahí no hay grupo. Ahí no hay de Apolos, ahí no hay de Pablo, ahí no. Esto te corta de raíz porque tú a quien sigues a Jesucristo. No, mi hermano, pero que tú tú sigues a Jesucristo. Yo sigo a Jesucristo. Yo mantengo la unidad. Yo mantengo la paz. Yo mantengo el carácter de Jesucristo. Yo mantengo la doctrina de Jesucristo. Dice la Biblia que si nosotros vemos a nuestro hermano allí que está medio, tú sabes, enredado, nosotros que somos espirituales, nosotros tenemos que exhortar con espíritu de mansedumbre, buscando la manera de que nuestro hermano salga de una equivocación, de un error. Pero esto solamente se va a hacer si yo trabajo en la unidad del Espíritu. No, pero dijo Pablo que nosotros teníamos que entregárselo a Satanás. Que se salve su alma, pero que se pierda su cuerpo, ¿no? Como se lo entregamos y ya. No. Porque esto no trae paz en nosotros. Entonces tenemos que buscar la unidad de Jesucristo en la fe y el amor y en el Espíritu de Dios, para que este espíritu de división que Satanás está creando en la iglesia, en la familia, en los matrimonios, en los hermanos, en muchas cosas, salga, se elimine de las vidas. Amén o no amén. Voy a tener que poner un micrófono ahí para cada persona. Cuando llegue a amén, ustedes me dicen amén y yo puedo escuchar, porque me siento que estoy hablando al aire. Que el Señor nos bendiga, amén. Entonces, fíjese, hermano, dame un par de minutos más. División, repasamos. La división no proviene de Dios. La división proviene de Satanás. Si hay algo que está causando divisiones en tu familia, en tu célula, en tu congregación, o sea, en tu grupo de música o donde sea, si hay algo que está causando división con respecto a la doctrina y la enseñanza de Jesucristo, órele a Dios. Busque la dirección de Dios para que ese espíritu de división salga de sus vidas. Porque si este espíritu de división logra hacer su trabajo, tú puedes caer en la debilidad y yo puedo caer en la debilidad por estar separados. Y la debilidad es un punto, mira, muy clave, o es lo que Satanás está buscando, lo más débil, para poder agarrarlo con más facilidad. Pero si nosotros nos metemos en el punto de Jesucristo,
donde Él no trabajó nunca en la división, Él no causó división. Y le pido en el nombre del Señor Jesucristo que lea el libro de allí, San Juan capítulo 17, la oración de Jesús, y allí engloba el pensamiento de Jesucristo de lo que quería para su iglesia, porque la iglesia le pertenece a Jesucristo. Entonces te vas a dar cuenta de la intención y el deseo del corazón de Jesucristo para su iglesia y para cada uno de sus discípulos, donde Él dice que nosotros seamos uno, así como Él es uno con el Padre, que nosotros seamos uno en unidad. Amén. Entonces, mi amado, le damos gracias a Dios por esta palabra, a pesar de las inconvenientes que tuvimos con el audio. Trata de prepararnos un poquito más con eso, a ver cómo hacemos, amén. Pero pues le damos gloria a Dios por su palabra. Gracias a Dios por lo que Él nos brinda en esta noche a través de su palabra, y pues esperando que esta palabra sea de bendición para su vida, como lo ha sido para mi vida, y que el Señor pueda cumplir su propósito en nosotros. Porque yo sé que a veces hay momentos difíciles donde nuestra mente está pensando una cosa, nuestro espíritu está pensando otra cosa, y también hay ese tipo de divisiones entre nosotros, y la disposición de nuestro espíritu, como dice su palabra, tenemos que pedirle a Dios que acabe con eso en nuestras vidas, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que el espíritu está dispuesto, pero la carne siempre anda en la debilidad, y esto es una división también. Entonces, pidámosle a Dios con toda humildad que el Señor transforme nuestros corazones, nuestras vidas, y que todas esas cosas que causan divisiones en nosotros, para no seguir con el propósito de Dios, o para que el propósito de Dios no se cumpla en nuestra vida, se acabe. Amén. Entonces, que el Señor nos siga bendiciendo, que tenga una excelente noche, que la paz de Dios y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada una de sus vidas. Nos vemos el día viernes en la predicación de la Iglesia Tabernáculo de Dios. El domingo, ya sabe, congregación aquí en Colorado Springs a partir de las 4 de la tarde, el domingo, ¿no? El martes hay oración en la iglesia, y el miércoles, si Dios nos lo permite, estaremos nuevamente transmitiendo en tiempo de refrigerio. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre su vida, y que tenga una excelente noche. Dios le bendiga, amado.